En esta clase 2 del primer módulo del curso vamos a analizar en primer lugar lo que a todos nos interesa particularmente, que es el rol del Ministerio Público en materia de protección de consumidores y usuarios. Vamos a profundizar un poco acerca de esos principios que decíamos que imperan en la materia y cómo juegan y cuáles son las reglas de articulación de las distintas normas que conforman el Estatuto Protectorio. El Ministerio Público tiene un marcado rol protagónico en la protección de los consumidores, incluso desde el año 93, desde la propia sanción de la ley nacional, ¿no? La ley 24240, la ley de defensa del consumidor. En el artículo 52 establece cuáles son los sujetos legitimados en el marco del proceso judicial para iniciar acciones judiciales en representación de los derechos individuales y colectivos de los consumidores. Dentro de ese elenco de legitimados a los que se refiere el artículo 52, en donde está el propio consumidor, las asociaciones de defensa del consumidor, la autoridad de aplicación, esto es la autoridad administrativa que hace las veces de autoridad de aplicación, ya sea en el orden nacional como en el orden provincial y también municipal, posee legitimación judicial activa, esto es la posibilidad de iniciar acciones judiciales en representación de los consumidores, y el Ministerio Público, que en el marco de la Ley de Defensa del Consumidor posee un triple rol de actividad, un triple mandato de actividad. Por un lado, el Ministerio Público puede actuar como legitimado directo, es decir, el Ministerio Público, coherentemente con su propia ley orgánica, puede iniciar acciones judiciales, por supuesto que representando un interés distinto. O sea, no es que el Ministerio Público se arrogue el derecho subjetivo del consumidor y lo represente o lo patrocine, como se dice, sino que el Ministerio Público, como guardián del interés público y representante de los intereses de la ciudadanía, de los derechos de la ciudadanía, puede iniciar acciones judiciales, y el artículo 52 de la Ley 24240 expresamente le reconoce esa potestad. También el Ministerio Público actúa, según el artículo 52 de la Ley de Defensa del Consumidor, como una especie de legitimado subsidiario en el caso de que una asociación de defensa del consumidor abandone una acción colectiva, una acción judicial. El Ministerio Público debe, en ese caso, continuar con la representación abandonada por la Asociación de Defensa del Consumidor. La verdad es un caso muy poco frecuente, no se conocen prácticamente casos en la jurisprudencia que se haya dado este supuesto, pero teniendo en cuenta el interés público comprometido en la cuestión, es una buena alternativa que la ley prevea que en el caso del abandono o desistimiento de una acción colectiva iniciada por una asociación, el Ministerio Público deba continuar con esa acción. También el Ministerio Público actúa como fiscal de la ley. Esto específicamente tiene vinculación con el carácter de orden público de la normativa protectoria de consumidores. Entonces el Ministerio Público, en cualquier proceso, en los individuales y en los colectivos, debe dictaminar, debe evacuar vistas durante el transcurso del proceso. Esta función del Ministerio Público no está reglamentada ni en la Ley de Defensa del Consumidor ni en las normas del Ministerio Público, y por lo tanto hay una cierta, falta de coherencia o falta de uniformidad en el transcurso de los procesos judiciales desde el punto de vista de cuándo y cuáles son los motivos por los cuales se le debe dar intervención al Ministerio Público. Hay jueces que le dan intervención, le dan una primera vista cuando se inicia el proceso y después una última vista, una segunda vista al finalizar, previo al dictado de la sentencia. Hay jueces que a cada momento están corriendo vistas al Ministerio Público, con lo cual eso muchas veces entorpece o enlentece el procedimiento, pero bueno, son cuestiones que de alguna manera están libradas al criterio y al arbitrio de los jueces. También el Ministerio Público interviene en el caso de acuerdos transaccionales, acuerdos extrajudiciales en el marco, extrajudiciales o judiciales en el marco de las acciones colectivas. El artículo 54
de la Ley 24240 establece que previo a homologar un acuerdo extrajudicial en el marco de una acción colectiva, el juez debe correrle vista, debe consultar la opinión del Ministerio Público, quien debe expedirse sobre la viabilidad y sobre la adecuada contemplación de los derechos de los consumidores en el marco de ese acuerdo. Insisto, este rol protagónico que tiene el Ministerio Público obedece a dos cuestiones. Por un lado, la naturaleza de orden público de la normativa protectoria y por otro lado el interés público íncito en estas cuestiones que normalmente exceden el estricto interés individual de las partes que intervienen en el proceso. Los derechos de los consumidores también tienen, como decíamos hoy, vinculación con los derechos o el derecho internacional de los derechos humanos. Y existen dos grandes principios en cada una de estas disciplinas, en el derecho del consumidor y en el derecho internacional de los derechos humanos, que de alguna manera representan lo mismo en los ámbitos en los que intervienen esas materias. El principio que alumbra a todo el derecho internacional de los derechos humanos es el principio pro homine, es decir, toda la normativa que confluye para proteger los derechos humanos de las personas debe ser interpretada poniendo siempre por encima de cualquier otra cuestión el interés y los derechos de la persona protegida. Criterios que se utilizan a la hora de confrontar normas que contemplan las mismas situaciones con distintas soluciones. Siempre debe adoptarse la norma que mejor contemple o que mejor proteja los derechos de las personas. Lo mismo ocurre con el principio indubio pro consumidor o el principio pro consumidor. Hago referencia al principio indubio pro consumidor, aunque técnicamente no es lo correcto, porque este principio no es un principio indubio, es decir, no es un principio que opera únicamente en supuestos de duda, sino que es un principio general de interpretación cuando los derechos de los consumidores están contemplados de distintas maneras en distintos ordenamientos. Pensemos en esa normativa atomizada que existe en la materia. Entonces, este principio protectorio hace que siempre deba adoptarse a la hora de pensar soluciones en la legislación o en la norma o en el principio que mejor proteja los derechos de los consumidores. O sea, son supuestos específicamente que tienden a fortalecer el sistema, es decir, que ninguno de los dos sistemas pueda reemplazar al otro. La Corte Suprema de Justicia de la Nación, en una serie de fallos, el contenido in extenso está en la bibliografía complementaria de la unidad, de la clase, pero me interesa resaltar un par de situaciones que la Corte Suprema de Justicia de la Nación ha tenido en cuenta para rejerarquizar o resaltar la importancia de estas reglas hermenéuticas. La Corte Suprema ha dicho que la Ley de Defensa del Consumidor ha venido a llenar un vacío existente en la legislación argentina, pues otorga una mayor protección a la parte débil en las relaciones comerciales, los consumidores recomponiendo con un sentido ético de justicia y de solidaridad social el equilibrio que deben tener los vínculos entre comerciantes y usuarios. Este criterio, digamos, es un criterio netamente contractualista o comercial, pero en otras situaciones, por ejemplo, el supuesto de una señora que sufrió una serie de lesiones al bajar del subte en la ciudad de Buenos Aires y empujada por la cantidad de gente que había en esa hora, sufrió una fractura en el pie. La Corte ha dicho, es el caso Ledesma de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, que todos los usuarios de servicios tienen derecho a ser tratados como una persona humana con dignidad, contemplando la situación de quienes tienen capacidades diferentes o son menores o no tienen la instrucción necesaria para comprender el funcionamiento de lo que se le ofrece, incluyendo la adopción de medidas para que el pasajero no descienda empujado por una marea humana con riesgo de su integridad física. O sea, vemos que la jurisprudencia de nuestro Superior Tribunal Nacional contempla la subordinación, la vulnerabilidad del consumidor en estos dos aspectos, tanto en las relaciones estrictamente comerciales o de derecho privado, pero también enfocados del derecho de los derechos humanos.
esta jurisprudencia es muy expansiva y se ha hecho mucho uso de esta interpretación, fundamentalmente en cuestiones que tienen que ver con la prestación de servicios relacionados con la salud de las personas. Pensemos en todas aquellas prestaciones de obras sociales que no cubren determinado tratamiento, que no brindan determinada prestación. La Corte Suprema, para resolver estos casos, ha echado mano al derecho internacional de los derechos humanos. Las ventajas, digamos, o los efectos de comprender y entender a la materia en esta perspectiva de derechos humanos, en esta perspectiva protectoria de derechos inherentes a la dignidad de las personas, se puede reflejar en 4 grandes conjuntos de efectos. Por un lado, el derecho del consumidor en perspectiva de derechos humanos posibilita, garantiza la reivindicación de acceso a bienes esenciales, es decir, personas o grupos de personas que carecen del acceso a bienes esenciales, como pueden ser servicios públicos domiciliarios que tienen que ver con el confort y el bienestar que asegura el preámbulo de la Constitución Nacional. También asegura de alguna manera una interpretación y operatividad virtuosa de los derechos, es decir, enfocados en esa perspectiva, siempre los derechos van a estar en constante evolución y por otro lado, y este sería el tercer efecto, se impide la regresividad, las modificaciones a la baja, es decir, la modificación de los derechos, ya sea de las normas o de la interpretación jurisprudencial, en perjuicio de los consumidores. Y por último, también se garantiza que ante el incumplimiento y la inobservancia del Estado en el control del mercado, puede existir una responsabilidad internacional del Estado por violación u omisión en ese control que asegura la efectiva vigencia de los derechos de los consumidores leídos en perspectiva de derechos humanos.